Buenas tardes y bienvenidos a esta última conferencia del ciclo Aldea y Socialización que coordina la miembro del Instituto C. Santoveña y que hoy nos da la conferencia el profesor Jorge Uría, profesor catedrático de la Universidad de Oviedo. Solamente quiero decir que este es un tema, el de la despoblación, el despoblamiento rural, la crisis demográfica que preocupa mucho en esta casa. El curso pasado hicimos todo un ciclo con grandes especialistas sobre el reto demográfico que se vio recogido en una obra magnífica que los políticos, los responsables de la administración deberían tener en cuenta a la hora de establecer políticas para, no sé si resolver, amortiguar por lo menos este problema. Entonces el profesor Jorge Uría hoy nos hablará de la importancia de los bares tienda y su desaparición, y la coordinadora del ciclo lo va a presentar. Muy buenas tardes a todos. Si me permiten primero acercar un poco la figura del ponente de hoy, Jorge Uría González. Efectivamente es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, una persona con una dilatadísima carrera, no solo conocido en España, sino también a nivel internacional. Ha sido profesor invitado en numerosas universidades, no solo la Complutense de Madrid, en Valladolid, sino también en Tours, Leeds o la State University de Nueva York, entre otras muchas, aparte de ser también profesor visitante, creo que es la Sorbona, la nueva Sorbona, ¿no? La Nouvelle Sorbona. Y la antigua también. Y la antigua también, vale, perfecto. Ha escrito gran cantidad de libros y numerosos artículos sobre una forma particular de ver la historia, que es la historia social y también la historia del ocio en particular. Casi presentarlo para mí es una cuestión también emocional y de mis propias vivencias, porque yo conocí a Jorge cuando él comenzaba como profesor en la Universidad de Oviedo y yo me dedicaba a los estudios de la licenciatura en Historia. Coincidimos en la parte final cuando yo hacía quinto y recuerdo que era la última asignatura que me quedaba para licenciarme y me presentaba en septiembre. Y como estaban excavaciones arqueológicas fui haciendo este tema sí, este tema no, este tema sí, este tema no. Me acuerdo que me cayó una pregunta extraordinaria: el nacionalismo vasco antes de Sabino Arana. Esa fue la maravillosa pregunta que nos hiciste. Y yo contesté, como no me sabía nada antes de Sabino Arana, digo que si Sabino Arana hace esto, pues antes no lo harían. Y así fue como conseguí mi licenciatura en Historia. Pasaron los tiempos. Terminé otra licenciatura, que fue la de Antropología Sociocultural, y entonces ya me metí de cabeza en el máster de Historia y Análisis Sociocultural, donde Jorge era el director. Llega el momento de presentar el máster, el trabajo fin de este máster, y él me aconsejó que prosiguiese con un trabajo que estaba haciendo, que era una exposición para el Museo del Pueblo de Asturias, Vestidos de Asturianos, y que luego acabó siendo un libro. Y ya puestos le dije: oye, ¿me podrías dirigir la tesis, verdad? Y puestos a ello, le planteo un tema de tesis y me dice: bueno, sí, muy bien, pero esto es lo que se llama una tesis de riesgo. Era una tesis de riesgo porque no era una tesis enfocada únicamente desde la perspectiva de la historia, sino también desde la antropología sociocultural. Así que fue una tesis codirigida juntamente con el antropólogo social Honorio Velasco Maillo. Haciendo la tesis con Jorge aprendí dos cosas muy importantes. La primera de ellas es la transversalidad de las ciencias humanas y sociales, sea cual sea el tema que se aborde. Me preguntaron: ¿pero cómo desde las ciencias sociales traéis a una persona que es de historia? Porque es una persona de historia social. Y no hay fronteras. Las fronteras en las categorías nos las ponemos nosotros. Cuando hacemos una perspectiva holista de cualquier tema, este tema es transversal a todas las ciencias sociales. Y por supuesto, en la historia social tenía que estar también presente en un tema en el cual estamos abordando la situación de determinados nexos de conexión social en el mundo rural. Esta cuestión no se me ha olvidado nunca, la transversalidad de las ciencias sociales.
La otra cuestión que nunca se me olvidó tampoco es que bajo su liderazgo aprendí una frase básica: te tienen que entender en Wisconsin. Se refería precisamente a que cuando yo redactaba mi tesis, en determinados momentos daba por sobreentendidos ciertos conocimientos. Y él me decía, tú los tienes los conocimientos, pero la gente que te lea no los tiene. Así que tienes que de alguna manera reflejarlos en tu discurso. Muy bien, como me tenían que entender en Wisconsin, me hice dueña de esa frase y a día de hoy se la traslado una y otra vez a mis alumnos en sus exámenes. Y el profesor Jorge Uría ha dejado un gran legado porque mis alumnos me conocen con el apodo de en Wisconsin. No estamos en Wisconsin, estamos en Asturias y vamos a hablar de los chiles, de los bares tienda. Como decía una conocida publicidad, no sé si ustedes son de barra o ustedes son de mesa, pero todos somos de Chile y probablemente la red social más grande que hayamos conocido sea la red social El Bar. Con todos ustedes, el catedrático de Historia Social, Jorge Uría González. Bueno, pues muchas gracias por esta presentación transversal y no sé si decir que casi terrorista, ¿no? Enterar uno de la huella que voy dejando en los exámenes y hasta, vamos, en los institutos, por lo que veo, ¿no? Buenas tardes a todo el mundo y quisiera empezar agradeciendo a la institución, por supuesto, y a FE Santoveña que se haya acordado de mí y del trabajo que hago. Aunque no sé si debo de estarles tan agradecido a ambas entidades, ¿no? Personas, cuando se considera el tema que se me ha encargado, porque es un tema que se me antoja bastante difícil. El título es La importancia de los bares tienda y su desaparición. Acerca un poco más el micrófono, que soy irregular. Ok. Es que tenemos que cambiar el sistema. Apunta con la boca. Ya, vale. A lo mejor así, ahora mejor. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Bueno, lo que pasa es que, a ver si... Vale, ok. Bueno, ya me irán diciendo si la cosa mejora. ¿Va bien? ¿Ahora mejor? Bueno, ok, vale. Bueno, decía que el tema me parece bastante difícil, ¿no? Y además, debido a las llamadas de teléfono y a los requerimientos de ciertos sectores de la comunicación, ¿no? Por las preguntas que me llevan haciendo desde hace 48 horas, pues me da la impresión de que su máxima preocupación está concentrada más bien en la desaparición de los bares tienda, vista como un episodio casi dramático y algo menos por la importancia en la vida social, ¿no? Que tienen estas instituciones realmente, ¿no? Los bares tiendas son verdaderas instituciones en la sociabilidad comunitaria, ¿no? Esa, digamos, importancia desde el punto de vista de la dinámica social se da por supuesta, pero yo creo que hay que profundizar un poco más en lo que son sus funciones, sus características, para poder entender mejor pues las razones por las cuales ahora existe un declive en lo que es su factura y su funcionalidad social, ¿no? En cualquiera de los casos, un problema también que tiene el título es que FE Santoveña, pues la organizadora de este ciclo, que estoy muy de acuerdo en que había que hacer, pues se lo encarga a un historiador, como soy yo, que por oficio está dedicado pues a extraer enseñanzas del pasado y de lo que se ha muerto, ¿no? Y que por consiguiente cuando le hacen una pregunta sobre el presente, pues eso levanta ciertas expectativas que me temo que no puedo solucionar, ¿no? Hacer vaticinios o meterse uno a futurólogo o quitarle campo a los antropólogos o los sociólogos no debía ser cosa mía, ¿no? Supongo además que no llamó para hablar de este tema a antropólogos o sociólogos porque no estaban disponibles, si no, no estaría yo aquí. Yo creo que habría gente que probablemente podría decir cosas de más interés que yo con un tema de esta naturaleza, ¿no? Dicho esto, digamos que de todas formas yo sí que creo que los documentos del pasado ayudan para comprender
problemas del presente como es este, ¿no? Este es un problema, ¿no? Los bares tienda y el hecho de que desaparezcan. El asunto es que sobre esta materia yo creo que queda muchísimo por hacer, muchos archivos y documentos que consultar y bastante investigación de base que emprender para poder decir algo de sustancia, ¿no? De manera que esto tiene que quedar claro desde el principio. Yo lo que no voy a poder hacer es presentar un estado de la cuestión, un panorama de las investigaciones realizadas. Yo simplemente voy a plantear algunas líneas de interpretación, plantear algunos temas y sobre todo pues exponer toda una serie de problemas que tiene la investigación sobre estas cuestiones, ¿no? Como cualquier historiador que se precie, lo primero para mí es plantearme, como es lógico, ¿no? Un acotamiento del tema, es decir, plantearme un punto de llegada y un punto de partida de los bares tienda y su transcurso, ¿no? Histórico. El punto de llegada, si ustedes me permiten, me parece que está bastante claro. Los bares tienda son una institución en declive claro, ¿no? David Fernández Moro ha hecho una investigación de base, de campo, está publicada, hay una monografía que se titula Bares tienda en Asturias, que se concluye en el 2003 y que se publica en el 2004. Y ahí se censa pues la existencia de 351 locales exactamente, si no me falla la cuenta, ¿no? Esa obra, además, pues no es pura y simplemente un catálogo, ¿no? Sino que es una historia de los establecimientos, un estudio de la distribución geográfica, de su concentración, un análisis de la morfología, de los componentes que tiene un bar tienda, un examen de lo que son sus funciones sociales, su oferta de servicios, de mercancías, incluso de su situación legal, ¿no? Es un retrato crepuscular, es decir, lo que está diciendo el autor es que este tipo de instituciones se están agotando, se están extinguiendo poco a poco y probablemente de esos 350 locales que él censaba en 2004, quizás, ¿no?, en la actualidad queden la mitad o no sé si menos. Y no sé si los que hay tampoco se pueden calificar de bares tienda o son ya otra cosa, redefinida completamente sus funciones, ¿no? Por tanto, esta es la situación a la que se llega. El punto de partida es menos tradicional de lo que a veces la gente se imagina. Los bares tienda no son una institución tradicional en el sentido de que mucha gente maneja este término. Es algo que no existe desde siempre, sino que a partir de un determinado momento empiezan a tener una presencia verdaderamente significativa. En el antiguo régimen realmente no había, o los había de una manera completamente anecdótica, tiendas, ¿no?, fijas, sino que las transacciones de los excedentes en las sociedades tradicionales se hacían en los mercados semanales o se hacían en las ferias, ¿no? Y solamente a partir de mediados del 19, que es cuando empieza a reactivarse la economía, ¿no?, regional, pues empiezan a aparecer como una realidad estable estas tiendas, ¿no? Dejan de ser tiendas al aire para pasar a ser tiendas en locales, digamos, mucho más establecidas, más diversificadas, con un equipamiento mayor, ¿no? Y en ese sentido sobrepasan, ¿no?, lo que eran los antiguos negocios medievales, que pudieran existir y que pudieran parecerse remotamente a esto. Y cabría decir además que el arranque fundamental de todas estas instalaciones se produce sobre todo a partir de los años 80. Luego volveremos sobre este asunto, ¿no? El asunto es que en medio de estas dos acotaciones, de este anteCuen y postCuen, los historiadores creo que tienen bastantes dificultades para tener un cuadro acabado de qué es lo que pasa con esto que llamamos bares tienda, ¿no? En parte, esas dificultades pues están relacionadas con las fuentes de información, de donde nosotros pudiéramos extraer datos para saber efectivamente en qué consisten, qué estructura tienen, a quién se dirigen, qué mercancías ofrecen estos bares tienda. Una de las razones, desde luego, es que la noción de bar tienda
es una noción bastante más complicada de lo que uno pudiera pensar a primera vista. Es una noción polisémica y su naturaleza, ¿no? es tremendamente versátil, es polivalente, ¿no? Un bar-tienda en la práctica pues es casi siempre muchísimas cosas a la vez. Es un bar, desde luego, o puede serlo, es una tienda, puede ser una tienda además de abastos más bien básicos, o de ultramarinos finos, en donde también se despachen licores y tenga una zona de consumo. Puede confundirse con un café, sobre todo si es un café económico, a partir de un determinado momento. Incluso puede mezclarse con una sidrería, ¿no? Que también empiece a ofrecer mercaderías. Todo esto puede converger en este tipo de negocios. Y eso implica que es bastante difícil, cuando manejamos documentación, identificar físicamente una nomenclatura más o menos oficial de lo que sea un bar-tienda. Curiosamente, el término de bar-tienda o de tienda mixta aparece más bien en literatura costumbrista, pero cuando uno mira, por ejemplo, categorías fiscales o guías de Asturias, pues uno se encuentra con un panorama desolador desde un punto de vista analítico, ¿no? Hoy por la mañana precisamente repasaba un poco uno de las guías, yo creo que más interesantes que se han hecho sobre Asturias, el Asturias de Álvarez, Suárez y Gámez, ¿no? Del 23-24, y repasando lo que son, digamos, los negocios que aparecen concejo por concejo en Asturias, uno se encuentra con no menos de casi una docena de términos para hablar de esto, ¿eh? Se utiliza el término, por ejemplo, de abacerías, bodegones, cafés económicos, vinos al por menor, tabernas, figones, sidra, venta de sidra, al por menor, claro, ultramarinos, incluso aparece el término de paradores. Claro, cuando uno ve cosas de estas, uno puede pensar que efectivamente una bacería es un sitio en donde se venden mercaderías sin más, pero es que normalmente siempre había un mostrador en donde se despachaban vinos especialmente y algunos licores, y eso era inevitable que se convirtiese en una taberna, ¿no? Lo mismo, puede uno pensar que un parador es casi como una fonda en donde se dan comidas, pero resulta que no. Cuando uno ve que está en el Alto de la Espina, uno de estos paradores se da cuenta de que eso tiene que ser también una tienda de ultramarinos, porque no hay nada parecido alrededor, ¿no? Es decir, que esta es una realidad que es muy difícil acotar, es muy difícil tener cifras, que es quizá por donde debiéramos de empezar, porque realmente si queremos llegar a la conclusión de que esta es una realidad que que está sufriendo, ¿no?, un proceso de decaimiento general, tendríamos que tener cifras para saber, ¿no?, bueno, pues cuál es su cantidad a lo largo del tiempo, ¿no? Bien, los registros oficiales, las estadísticas oficiales también plantean numerosísimos problemas, ¿no? Las estadísticas oficiales del Estado, de los municipios sobre todo, como sabrá todo el mundo, están muy preocupadas de censar todo tipo de negocios por razones que son diversas, pero fundamentalmente son razones de tipo fiscal, para poder generar un ingreso en unas arcas como las de los ayuntamientos, por ejemplo, ¿no?, que tienen muy pocos recursos y que tienen precisamente los impuestos sobre los consumos una fuente esencial. Y también por razones de orden público, porque las tabernas y en general cualquier sitio en donde se venda vinos y licores despiertan inmediatamente una preocupación social tremenda, ¿no?, por parte de los ingenieros de producción, por parte de los reformadores sociales, por parte de toda una publicística del 19 que ven estos lugares que son de reunión y de sociabilidad popular siempre un problema, algo en lo que hay que intervenir y que hay que fiscalizar de uno u otro modo, ¿no? Bueno, este tipo de fuentes, insisto, tienen todo tipo de problemas. Tienen un valor indiciario muy general, ¿no? Por ejemplo, la estadística administrativa de la contribución industrial y de comercio pues genera toda una serie de registros a lo largo del tiempo,
Por cierto, las tabernas no aparecen de manera clara en estas estadísticas, pero es que encima sabemos que no sirven prácticamente para nada porque los grados de ocultación que tienen son enormes. Nadie estaba interesado en aparecer como una figura que pudiese generar una tributación. De manera que van migrando el nombre precisamente para evitar este tipo de control. Es característico, por ejemplo, el caso de las tabernas, ¿no? Muchísimas tabernas, en cuanto pueden y ven, se dan cuenta, perciben, ¿no?, de que hay un hueco legal en este sentido, cambian el nombre de taberna por el de café económico y de esa manera esquivan un impuesto, ¿no? Bueno, los grados de ocultación en este sentido son enormes y por tanto uno no puede utilizarlas nada más que con un indicio. Si uno admite, y ya es mucho admitir, que el grado de ocultación va a ser siempre el mismo, eso lo que permite es que tengamos una curva en donde va a haber mayores ingresos o menos y por tanto ahí podríamos deducir que hay mayor actividad o menos de un sector, pero nunca tener una idea precisa de cuántos establecimientos hay. Bien, entonces a eso hay que añadir otro tipo de problemas y es que muchísimas veces estas fuentes que ya son de por sí problemáticas ni siquiera existen. Los archivos municipales, en donde debieran de estar los datos de los registros, en muchísimos casos han desaparecido, bien por los avatares de la guerra civil, bien porque los propios archiveros han ido deshaciéndose de una documentación que no consideraban relevante, o bien por catástrofes mayores. En este sentido, por ejemplo, el hecho, por ejemplo, de la desaparición dramática durante la guerra civil del archivo general central, ¿no?, de las administraciones españolas en un incendio, ¿no?, en el pleno periodo de la guerra civil, supuso una pérdida absolutamente impresionante de la que yo creo, bueno, está claro que no nos vamos a recuperar más. Trabajos como los que se han hecho, por ejemplo, sobre las tabernas de París, en la actualidad son posibles porque existen esos archivos centrales y porque se conservan sobre todo los fondos de la policía, que hacía una inspección minuciosísima de todo este tipo de locales. Eso en España ya no va a ser nunca posible, porque estas fuentes han desaparecido, ¿no? Así que tenemos que recurrir a otras fuentes, tenemos que hacer una labor de encaje, tenemos que proyectar una mirada un poco creativa, ¿no?, sobre otro tipo de informaciones. En Asturias hay unas cuantas en este sentido, ¿no? Tenemos buenas monografías locales, por lo menos en algunos casos. Existen los registros bastante interesantes de las topografías médicas. Hay una literatura médica y jurídica también bastante interesante. Y además en estos últimos casos, las topografías médicas, la literatura médica jurídica, son bastante interesantes porque tienen una preocupación policial por hacer censos, ¿no?, por ver dónde están las tabernas, porque para ellos las tabernas es uno de los problemas sociales más importantes en el final del XIX y en el desarrollo del XX. Son lugares de criminalidad, por ejemplo, están asociados al consumo alcohólico, son responsables de la degeneración familiar, de todos los vicios, incluso los sociales, ¿no?, porque en esos lugares pues hay sociedades obreras, se discute prensa radical, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso está en el eje de las preocupaciones de una literatura muy importante para la historia social de Asturias. Jimeno de Azcárate, por ejemplo, cuando analiza la criminalidad en Asturias, establece un censo, ¿no?, de lugares, establece cifras de consumo y de producción de alcoholes. Las obras de Arturo Álvarez Huilla, por ejemplo, sobre el alcoholismo, son modélicas en este sentido, también tienen una preocupación estadística por todo esto, ¿no? Y bueno, si uno se mete en esa senda, ¿no?, de buscar otro tipo de fuentes que puedan suplir de alguna manera la carencia de series, de verdaderas series estadísticas, pues en el caso de que las haya, por ejemplo, cuando aparecen fotografías de estos establecimientos, tenemos una información riquísima, ¿no? Cada vez están apareciendo más colecciones fotográficas a nivel local. Los fondos, por ejemplo, del Museo del Pueblo de Asturias, yo creo que son unos fondos muy buenos, está cada vez engrosándose más, están muy bien catalogadas, están en muchísimos casos online a disposición de los investigadores, ¿no? Quizá el problema que tienen es que estas colecciones infravaloran bastante, curiosamente, ¿no?, este capítulo de la vida cotidiana. No es que no haya
digamos, fotografías sobre tabernas o sobre comercios o tiendas mixtas, claro que los hay, pero tienen muchísimo más peso los acontecimientos que se consideran en la vida cotidiana simbólicamente de mayor importancia. Hay muchísimas fotos, por ejemplo, de bodas, de fiestas, de procesiones de especial brillo y algo menos de este tipo de cuestiones, ¿no? Lo cual es de lamentar, ¿eh? El mundo del trabajo, la fiesta, las procesiones, los acontecimientos como los que estamos hablando, bodas y comuniones, tienen mayor presencia, ¿no? De todas maneras, insisto, cuando aparecen fotografías y se pueden datar, eso es algo que es insustituible prácticamente para este tipo de estudios, ¿no? Bueno, lo que está claro con todas estas fuentes tan dispersas, tan difíciles, ¿no?, de valorar, en cualquiera de los casos, lo que está claro es que había muchísimas tabernas, muchísimas más que las que censó David Fernández Moro en el año 2004. Las cifras que él maneja, por ejemplo, pueden ser perfectamente las de algún concejo asturiano a principios del siglo XX, simplemente. Bueno, esto es otra cuestión, ¿no? Como están preocupados por el consumo alcohólico, adelanto que bares, tienda y tabernas prácticamente son la misma cosa, conviene que lo tengamos en cuenta. Es muy difícil imaginarse un bar-tienda que no sea bar, sobre todo, que no sea un chigre, que no sea una taberna. Y por eso cuando alguien hace un censo de una taberna, en realidad está haciendo censos de tabernas y sidrerías, pero también, aunque no exclusivamente, de bares-tienda. ¿Por qué es tan importante, digamos, y tiene tanto desarrollo esta infraestructura de bares-tienda y de tabernas? Bueno, la respuesta es bastante simple. Es porque la taberna ocupa un papel central en la vida cotidiana de las personas, de las comunidades, la vida diaria, ¿no?, de los habitantes de cualquier núcleo de población, sea rural o urbano, en Asturias desde la segunda mitad del siglo XIX. En términos generales, digamos que podemos por lo menos trazar una evolución general desde el XIX hasta llegar a la actualidad, bueno, con unos cuantos datos, ¿no?, que vamos a intentar pues desarrollar de manera rápida, como estoy intentando hacerlo. Mi intención sería acabar pronto para poder dar lugar a, digamos, a algún debate en donde la gente que estuviese presente aquí pudiese aportar también informaciones en este sentido. Es una pena, por ejemplo, que no esté aquí David Fernández Moro, porque realmente sobre la situación actual de las tabernas y de los bares-tienda sabe mucho más que cualquier historiador, simplemente porque se ha pateado el terreno, las conoce físicamente todas estas digamos, instalaciones, ¿no? Entonces, digamos que parece claro, ¿no?, que tras el primer despunte, ¿no?, de este tipo de locales a mediados del siglo XX, el arranque verdadero de este tipo de locales hay que situarlo sobre todo a partir de los años 70, pero sobre todo 80 del siglo XIX, ¿no? Como demuestra, entre otras cosas, pues los trabajos de Francisco Erice y en general sobre aquellos que han estudiado la burguesía, las inversiones y los inversores asturianos, pues a lo largo del XIX y del XX, ¿no? Se trata de estudios que son exhaustivos, es decir, las fuentes que se manejan en este caso son protocolos notariales, registros de la propiedad mercantil, una exploración sistemática de los inversores, ¿no?, de las guías asturianas de industria y de comercio, y por supuesto todo ese conjunto de noticias menudas que aparecen en la prensa, ¿no? Eso nos permite, ¿no?, observar cómo a finales del siglo XIX realmente la oferta de este tipo de locales se está haciendo tremendamente densa, ¿no? Bien, desde luego en el quicio del final del XIX a principios del XX, clarísimamente hay una fase de empuje y de dinamismo en la dotación de estos locales que coincide además con el crecimiento de la preocupación por su existencia
como lugares de sociabilidad popular. Lugares en donde, como han dicho muchísimos historiadores sociales, se acumula una densidad enorme de contactos interpersonales entre sectores populares y en donde generalmente no es que se prohíba la presencia de las clases altas o de los sacerdotes, pero tienen una entrada un poco más dificultosa. Realmente esos son lugares de sociabilidad popular eminente, muy espesa, ¿no? Eso y el consumo alcohólico, como decía anteriormente, hace que todo un conjunto de protocientíficos sociales, ¿no?, se preocupen por este tema y empiecen a darnos los primeros resultados, los primeros censos, ¿no?, de locales de este tipo, ¿no? Eso incluye, por ejemplo, la obra de médicos como, lo decía anteriormente, Artur Álvarez Builla, ¿no? Builla, por ejemplo, establecía porcentajes, las cifras son del año 2, de una taberna por cada 135 habitantes en el concejo de Gijón. En el de Langreo, de una taberna por 140 habitantes aproximadamente. Y en Mieres, por ejemplo, de una taberna por cada 145. Pero de todas maneras, el mismo Álvarez Builla nos dice que no se las cree, que está convencido de que esas cifras que él tiene, ¿no?, infravaloran un fenómeno que tiene una muchísima mayor amplitud y que probablemente las cifras reales habría que multiplicarlas por 10, dice él, ¿no? Bueno, entramos en un debate también que consumió muchísimo tiempo entre los historiadores sociales, saber si realmente la gente era capaz de consumir tantísima cantidad de alcohol en todos estos años, ¿no? Bien, los médicos, sobre todo los médicos actuales, no los historiadores de la medicina, digamos, de la escuela de Laín, por ejemplo, los que están vinculados al CSIC y tienen una formación histórica más espesa, pues discutieron durante muchísimo tiempo que la gente pudiese tomar tantas cantidades de alcohol. Hoy sabemos que era bien posible, por muchas razones, entre otras cosas porque incluso los órganos, ¿no?, de las personas se adaptan históricamente al consumo de alcohol, y la mejor prueba es que, bueno, pues un hígado de un estómago digamos mediterráneo, pues por razones culturales ya tiene una serie de enzimas que se encargan de sintetizar el alcohol desde prácticamente su infancia. Ha consumido el alcohol, ya se ha adaptado. En cambio hay culturas en donde esto no es posible y en donde pues eso daría lugar a víctimas monumentales y a problemas graves, ¿no? Los consumos, por ejemplo, de alcohol que se dieron en la Revolución Industrial Británica a principios del 18, al principio se creyeron que eran absurdos y hoy sabemos que son perfectamente creíbles, ¿no? Bueno, volviendo a las cifras de Arturo Álvarez Builla, el Carballón, por ejemplo, un año después de publicarse las cifras, daba como cifra posible de número de tabernas en Langreo la cifra de 513 en el año 1903. Y bueno, pues ya que estamos metidos en esta discusión, ¿no?, Jimeno de Azcárate, muy preocupado también por los consumos alcohólicos, daba cifras en el año 1900 de un consumo de vino de unos 8 millones, casi 9 de vino, y la producción de sidra, entre tanto, pues estaba en torno a los 18 millones de litros. Es decir, que bueno, estamos hablando de cifras también muy importantes, ¿no? Al final, manejando, ¿no?, los datos de Álvarez Builla, sí sale, ¿no? Pues podemos observar, bueno, estas están reducidas, por ejemplo, aquí clarísimamente acabo de dar cifras que tienen densidades mayores. Lo que pasa es que aquí lo reduje a 3 tramas simplemente para ver sobre todo una cosa, y es que los lugares que tenían una infraestructura más espesa, ¿no?, más densa, ¿no?, de locales de estas características coinciden con los locales de mayor dinamismo económico. Son lugares que por una razón u otra tienen mayor actividad industrial o de servicios, ¿no?, como se puede observar perfectamente aquí, son Oviedo, Gijón, las 2 cuencas mineras. Luego el núcleo, por ejemplo, que tenemos aquí de Pravia, sobre todo, y el de Llanes, en el otro extremo, ¿no?
Insisto en que las cifras de Huilla él mismo las consideraba, digamos, bastante modestas, ¿no? Bien, de todas maneras, como se puede ver, como bien se puede ver, estamos hablando de un número de tabernas y de tiendas mixtas, si así las podemos llamar, que, bueno, está francamente muy lejos de la modestia, ¿no?, de las cifras que estamos manejando ahora, en el principio, en el 2004 en concreto, ¿no? Sobrepasan completamente todo esto. Hay bastantes indicios también de que después de la Primera Guerra Mundial y de la bonanza económica que lo acompañó, pues en los años 20 sobre todo el número de tabernas y tiendas mixtas creció, por razones evidentes, ¿no? Si nos atenemos sobre todo a las cifras de Álvarez y Gámez y a otros datos, ¿no?, que sugieren eso. Por ejemplo, el aumento evidente del consumo en las zonas urbanas e industriales y también en las zonas rurales, sobre todo si son zonas rurales periurbanas, si están cerca, ¿no?, en los aledaños, ¿no?, en el hinterland de núcleos consumidores urbanos, ¿no? Por otra parte, sabemos también que estos locales están íntimamente vinculados a la dotación de comunicaciones y los años 20 son especialmente significativos en el crecimiento de, bueno, quizá no tanto del aumento, ¿no?, en los kilómetros de vías de carretera sobre todo, sino en el hecho de que se mejora bastante, ¿no? Los firmes se vuelven mejores, son vías ya que son capaces de acoger, por ejemplo, autobuses, ¿no?, que empiezan a funcionar ya. En fin, es otra realidad completamente diferente. Y la vinculación de las tabernas y de los locales, ¿no?, de bares tienda a las comunicaciones es algo que preocupa también a los ingenieros de producción, especialmente desde los años 80 y 90 del siglo XIX, y cuanto más también en estos años, ¿no? Estos ingenieros, por ejemplo, estudian, porque lo incluyen en sus cálculos de productividad, el itinerario de los obreros, por ejemplo, especialmente de los mineros, ¿no?, desde su lugar de residencia hasta el Tajo, hasta el lugar en donde trabajan. Y observan que esa ruta está jalonada siempre por tabernas, es decir, hay tabernas a la entrada y la salida de los pozos, y hay muchísimas tabernas y muchísimas tiendas de estas características en las encrucijadas de caminos, porque ahí convergen varias rutas de gente que va a trabajar o viene, ¿no? En los años 20, si uno está medianamente familiarizado con la documentación fotográfica, se dará uno cuenta de que aparecen edificios en medio de la nada en Asturias que no tienen otra explicación más que esta. Es decir, son carreteras en donde de repente aparece un edificio de 2 plantas con lugar muchas veces para meter un coche o unos caballos, y que son tiendas mixtas, las típicas tiendas mixtas a donde convergen toda una serie de gente que aprovecha esa red de comunicaciones para poder recargar ahí, y que son también tabernas, obviamente, ¿no? Bueno, esto es una realidad que podemos observar que empieza a expandirse en Asturias desde los años 10, 12, y que se hace mucho más presente en los años 20, clarísimamente, ¿no? Bueno, por otra parte, ya siguiendo con los datos concordantes de los años 20 y 30, quienes han estudiado la oferta de tabernas en estos años, Luis Benito García, por ejemplo, se ha dado cuenta de la tremenda expansión, por ejemplo, de algunas de las ofertas de estos locales. Por ejemplo, las espichas, ¿no? En los años 20 y 30, pues incrementan su oferta de comidas, ¿no?, asociadas generan también un tipo de estructura mercantil cada vez más sofisticada, ¿no? Pues con anuncios en la prensa, con un marketing bastante especial a la hora de poner nombres a los toneles de sidra, que siempre recogen, pues, acontecimientos políticos del momento, pues se ponen nombres de héroes del celuloide, ¿no?, del cine, Ben-Hur, por ejemplo, o nombres de políticos, Melquiades Álvarez, lo que sea, con tal de enganchar al público y meterlo ahí. Es una realidad clarísimamente en expansión, ¿no? Bueno, toda esta tendencia también parece bastante claro que se interrumpe
con la crisis de los años 30 y obviamente con la guerra civil. Es como si se generase una parálisis en todo esto, lo cual no significa que inmediatamente después de la guerra civil estos locales dejen de tener sentido, bien al contrario, en una realidad de escasez, de rareza, ¿no?, en los suministros, como es la del racionamiento, a veces las tiendas los bares tienda son espacios centrales a la hora de organizar las cartillas, el racionamiento, los suministros, ¿no? Lo que está claro también es que a partir de los años donde empezamos a detectar, ¿no?, el desarrollo económico, la reactivación económica, la oferta de bares tienda empieza a cambiar de una manera significativa. En los años 60 todavía es una realidad importante. Solamente en el 62, en el concejo de Gijón, había todavía 436 chigres. Es una cifra bastante importante. Lo que pasa, bueno, después, a partir de mediados de los 60, se incrementan las cifras, por ejemplo, de locales, de tabernas. Pero se trata de una oferta que está variando y que preludia de alguna manera la crisis que va a venir después, ¿no? Aumenta efectivamente el número de locales, de tabernas y de espacios en donde se distribuye alcohol, ¿no? Pero digamos que la hibridación de funciones que era tan característica de las tiendas mixtas de antaño, es decir, esa convergencia de cantidad de ofertas de ocio, de alcohol, de abastos, de alimentación, de ocio incluso, ¿no? Todo esto empieza a alterarse. Lo que se va es hacia una mayor especialización. Por ejemplo, aumenta muchísimo el número de cafeterías y de bares teóricamente más elegantes que la taberna, digamos, tradicional. Se están desarrollando también, por ejemplo, sidrerías más especializadas y con una oferta diferente, ¿no?, a la de la antigua taberna. Y, finalmente, ¿no?, los bares tienda típicos van quedando cada vez más confinados a las zonas rurales. Y es una tendencia que se mantiene hasta la actualidad. Es decir, en la actualidad, clarísimamente, cogiendo los datos de David Moro, se da uno perfectamente cuenta, y él lo subraya, ¿no?, de que los bares tiendas son mucho más vitales en aquellos lugares donde la sociedad rural es más vital. En el occidente, especialmente, algo menos en el oriente y muchísimo menos, desde luego, en la zona central. Bien, por tanto, pudiéramos decir que en los bares tienda, las tiendas mixtas, si uno tiene en cuenta todos estos datos, por dispersos que sean, ¿no?, son un fenómeno floreciente hasta tiempos recientes, con todos los matices que queramos establecer. Y cabe preguntarse por qué, ¿no? Y esta es una cuestión crucial, porque en la medida que tengamos claro cuáles son las funciones, podremos explicarnos por qué puede desaparecer esa oferta o por qué y en qué medida se está alterando, ¿no? Bien, la razón fundamental es que estos locales tienen un papel absolutamente imprescindible, crucial, ¿no?, indispensable, absolutamente en la vida cotidiana de las personas, como adelantaba anteriormente, ¿no? Durante gran parte de tiempo, estos lugares son tiendas de abastos en primer lugar. No hay una alternativa realmente para lo que se vende en estas tiendas de abastos, ¿no?, que están aisladas en muchísimas ocasiones y que son el único comercio que puede ofrecer esto, ¿no? Sabemos además qué tipo de alimentos fundamentalmente se están repartiendo desde estas tiendas. Desde luego la oferta era amplísima, pero lo que se vendía fundamentalmente lo sabemos, entre otras cosas, a través de las cartillas de fiado, ¿no?, que conservan algunos de estos locales. David, por ejemplo, pone algunas fotografías de unas cuantas de estas cartillas. En el Museo del Pueblo de Asturias se conservan también otras cuantas. Bueno, lo que se vendía ahí es lo que aparece lisa y llanamente pues en las dietas, de las que tenemos información a través de las topografías médicas y de las monografías también de Le Play, de toda una serie de documentación, ¿no? Lo que se vende, o lo que no puede faltar, por decirlo así, es tabaco, es vino, es decir, excitantes en los dos casos,
y son alimentos de nutrición que son más baratos, que pueden compensar de alguna manera las producciones locales, las leguminosas, por ejemplo, secas, que son de fácil consumo, algunos condimentos, desde luego, sal, azúcar también, y conservas y salazones. Y en el caso de los salazones, pues bueno, la imagen típica de una tienda de abasto siempre es que estén colgadas de los techos, como sabrá muchísima gente, ¿no? Lo cual genera a su vez pues las típicas imágenes, ¿no? de los propietarios de estos locales con una pértiga y un gancho desenclavando, ¿no? estas materias de los techos, que es el lugar en donde no pueden llegar los roedores ni ningún tipo de alimañas, ¿no? Para preservar su conservación, ¿no? Bueno, está claro que esto es así, pero yo diría que sobre todo porque esto puede ir a más o a menos, ¿no? Pero lo que nunca desaparece son las funciones de sociabilidad que tienen estos espacios, ¿no? Las que coinciden realmente con la oferta de los chigres, en el caso de que un chigre no tenga una tienda de abastos, que insisto que solía darse la convergencia de las dos cosas. Y es que estos espacios tabernarios son núcleos indispensables de información para una comunidad local. Lugares en donde uno puede examinar o enterarse de oportunidades de empleo, hacer transacciones comerciales, lugar de contacto entre otros. Ahí se puede buscar una novia para el hijo, se puede, digamos, comer, por ejemplo, en el caso de que una persona se desplace para trabajar a un lugar que no sea su domicilio. Puede adquirir la bebida comiendo lo que lleva en la tartera o un bocadillo, o puede, si es el caso, comprar, ¿no? un plato del día, un potaje, lo que sea, ¿no? En fin, puede organizar incluso los trabajos comunitarios, una andecha, ¿no? Se puede organizar perfectamente en esos lugares. Por tanto, esto significa que realmente la tienda mixta jerarquiza todos los ciclos de tiempo social que se dan en una comunidad, de acuerdo con criterios que están perfectamente claros. Son criterios de género, de edad, de clase social, criterios como el de la familia, criterios también de ciclos anuales de fiesta, anuales, semanales, incluso diarios, ¿no? De tal manera que uno puede observar cómo en ese ciclo de uso del tiempo social, de tiempo libre de trabajo, de inserción del tiempo de trabajo dentro de la actividad tabernaria, en la mañana, por ejemplo, estos lugares se pueden convertir en espacios de socialización femenina esencialmente. Las mujeres acuden, ¿no?, a comprar lo que sea menester para los guisos del día, ¿no? Si hay obreros, no sería extraño que antes de ir al Tajo pasen por estos lugares y se tomen un quitapenas, como se dijo alguna vez, es decir, esa dosis pequeña de alcohol, ¿no?, que decían que era para desinfectar, ¿no?, pero en realidad era un estimulante para enfrentarse, digamos, con mejor ánimo a la jornada laboral. Y, desde luego, en una organización de los ciclos laborales que es tremendamente fragmentaria, y que se rompe en muchísimas ocasiones con pausas para descansar, una pausa para el bocadillo, para la merienda, para lo que sea, las tabernas que están más próximas a los lugares del trabajo también acogen, ¿no?, estos obreros, y también es posible que durante la mañana los reciban de una manera puntual, ¿no?, ocasional, ¿no? Al mediodía, esos lugares pueden ser espacios para la comida o la bebida de la gente que trabaja. Durante la tarde, pues, es un espacio que cada vez se vuelve más masculino. Las tardes, que al principio de la tarde puede ser que registre a gente más añosa. Desde luego, al final de la jornada se puede llenar de jóvenes. Jóvenes que normalmente suelen ser varones. Las mujeres no entran o entran difícilmente a lo largo del día. Cuando sí lo hacen es a través de la familia, si se abren estos espacios los fines de semana. Los domingos, el día de descanso dominical, la taberna, el espacio de la tienda mixta, acoge a todo un conjunto familiar, ¿no? En el verano,
pues en los años 20 y 30, cuando las vacaciones empiezan a tener una presencia ya cada vez más visible, pueden acoger a niños también, a diario, si es que se están en vacaciones, y dependiendo también siempre de la clase social. La taberna es que ofrece muchísimas ventajas incluso con respecto al domicilio privado. Está mejor iluminada, además la iluminación es gratis, si uno está dispuesto a animarse con una copita de vino. Son lugares en donde se juegan las cartas, en donde hay una oferta de ocio. La vida es más agradable en las tabernas en muchísimas ocasiones que en los propios domicilios, ¿no? Bien, la organización del espacio interno de las tabernas, yo creo que es una cuestión, vamos a repasarla rápidamente porque veo que me estoy enrollando ya más de lo debido. La vamos a repasar con 4 flashes, ¿no? de una serie de grabados. Esto corresponde a una taberna, digamos, bueno, bastante idealizada, pero es un grabado, ¿no? Creo que de la Ilustración gallega y asturiana, en donde vemos una taberna pues, de principios del 19, con lo que es lo típico de una taberna. El suelo aquí parece que es de tabla, podía ser de tierra perfectamente, es algo muy sumario. El espacio interior está muy poco jerarquizado. Lo que hay ahí son una mesa pero con caballetes, es decir, que se puede mover de un sitio a otro, igual que los taburetes. La codificación, por ejemplo, de un café elegante es justamente lo contrario. Las mesas son estables, pesan muchísimo, son de mármol, de hierro colado, incluso los bancos están pegados a la pared. El espacio es más rígido, no tiene esta capacidad semoviente, ¿no? De articularse, de adaptarse a la demanda social que de lo pequeño grupo o del gran grupo, de lo que sea, de lo que se construya en ese momento, ¿no? Esto puede ser una tienda bastante típica de finales del 19, aunque esta es posterior, ya lo adelanto. Podemos ver un poco cómo se articula esto. Aquí están detrás las mercaderías, ¿no? Hay un mostrador, luego volveré sobre el mostrador, y hay una balanza. La balanza nunca falta, ¿no? En muchas ocasiones tampoco faltaba un reloj, ¿no? En algunas fotos lo vemos, y en algunas pinturas también, de Valle, por ejemplo, ¿no? Que es un retratista social con una sensibilidad tremenda para todo esto. El reloj es fundamental para marcar los tiempos fragmentarios de los que hablábamos anteriormente. Alguien entra a tomar una copa en uno de estos locales y tiene que saber que en un cuarto de hora tiene que volver otra vez al trabajo, porque si no el capataz le va a imponer una penalización, ¿no? Y luego el mostrador está pensado porque normalmente este tipo de locales eran familiares y era, bueno, el marido y la esposa, y en muchas ocasiones los hijos, si no estaban escolarizados o bueno, pues tenían un tiempo para ponerse ahí detrás, los que atendían a muchísima gente a la vez, ¿no? En cambio, lo que tenemos aquí, esto es una tienda mixta también, aunque no lo parezca, ¿no? Pero, como se puede ver aquí, bastante más elegante. Responde en parte a los cánones, ¿no? Tiene también algunas cosas colgadas del techo, tiene una oferta de licores, tiene un cortador de fiambres aquí, pero ya esto es de los años 30. Y aquí este mostrador se está convirtiendo en otra cosa. A partir de los años 30, nosotros empezamos a ver, y las fotografías de Moro lo recogen perfectamente en las tabernas antiguas que hay, empezamos a ver barras, ¿no? Sin embargo, las barras son menos tradicionales de lo que la gente se quiere, son una hermosura. Ahora uno va a ver un local de estas características y cuando es antiguo descubre barras art déco que en sí mismas, como vuelves, valen la pena, ¿no? Pero en realidad las barras en los bares y en las cafeterías asturianas, como en muchos otros lugares, son una innovación de los años 30. Una innovación que procede de la racionalización capitalista del trabajo de acuerdo con patrones norteamericanos. La barra lo que permitía era alojar a muchísima gente sentada o apoyada en un lugar, mientras que un solo camarero atendía a muchísima más gente. La oferta elegante de los cafés, por ejemplo, se resiste digamos, al formato de la barra. El Café Peñalba, por ejemplo, murió no teniendo barra, teniendo un mostrador simplemente, bastante pequeño, y después atendiendo a las mesas individualmente por una oferta de camareros bastante amplia. Las fotografías de Moro, esta tendría que estar, vamos a ver si soy capaz,
registran ya las novedades, los cambios. La balanza, por ejemplo, aquí se ha convertido en una balanza eléctrica, es otra cosa completamente diferente, ¿no? Aparece la televisión, aparecen los frigoríficos. Esto es un cambio completamente radical, ¿no?, en lo que es la oferta de las antiguas tabernas y tiendas mixtas. Y lo que nunca deja de ser es un espacio de sociabilidad. Un lugar en donde la gente acude a intercambiar informaciones en torno a una cerveza, en este caso, pero también, sobre todo, a vino o a sidra, ¿no? Bien, no me extiendo más sobre esto, hay muchísima más documentación, probablemente, lo digo para la información de los circunstantes, la mejor descripción de una taberna que existe a principios del siglo XX está en una obra de Dicenta, Juan José, una pieza de teatro que se representó en los centros obreros asturianos y españoles durante muchísimo tiempo, sin ningún decaimiento, siempre tenía éxito. Una parte importante de la obra se desarrolla en una taberna y la descripción que hace de la escena es absolutamente policial, es decir, incluye todo, incluso los formatos de lo que era el mostrador. El mostrador es el mismo, en el caso de Asturias, que el que encontramos ya a principios del XIX, incluso a finales del XVIII, en las tabernas de París con la documentación oficial. Es simplemente un cajón en el cual hay una chapa de zinc para poder fregarse rápidamente. Había una higiene escrupulosa en todo este tipo de locales, ¿no? Aparece una tina, un receptáculo en donde se van a lavar las botellas y los vasos. La gente acudía a comprar el vino por botellas en estos lugares, ¿no? Eran graneles, ¿no? Aparece siempre un grifo con una manguera de goma, de caucho, desde las primeras décadas del siglo XIX para poder seguir lavando, y en muchas ocasiones aparecía una trampilla inmediatamente al lado o incluso en el propio mostrador, que se levantaba y bajaba una bodega, o por lo menos un pozo, sin que fuese muy grande, para mantener frescas las bebidas, ¿no? Bien, está claro que parte de estas funciones ya no existen. ¿Por qué se produce ese proceso de decadencia de todo este tipo de locales? Pues, aunque sea meterme en problemas que yo creo que son más para dilucidar por sociólogos o antropólogos, quisiera plantear como mínimo una serie de pistas, ¿no? A mi modo de ver, no han desaparecido de ninguna manera las funciones básicas que eran cubiertas por las tabernas y por las tiendas mixtas. El asunto es que ahora se cubren de otra manera, y en esas maneras de cubrir estas necesidades, estos locales han quedado desplazados, porque no son capaces de atender esa demanda. Hay razones profundas y que son difíciles de atacar en su raíz, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay que considerar la pérdida de peso específico que tiene la población rural, como tal. El campo tiene cada vez menos densidad poblacional, las explotaciones agropecuarias son cada vez más extensas, pero retienen cada vez menor número de gente, y hay cada vez menos personas que tengan el campo como primera residencia. Muchos de los que sostienen casas en el campo los tienen como residencias de fines de semana o como ciudades dormitorio. No hacen vida realmente cotidiana y no tienen esa necesidad de acudir a la tienda mixta por un kilo de sal o un kilo de azúcar o lo que les sea menester, ¿no? para la vida del día a día, ¿no? Otra de las cuestiones importantes es el envejecimiento de la población y de la clientela. Las fotos que tenemos, por ejemplo, de estos locales que están protegidos públicamente, ¿no? Y que tienen unas subvenciones en Castilla-La Mancha, por ejemplo, ¿no? En donde se están planteando reabrir este tipo de locales, de tiendas mixtas, ¿no? Porque efectivamente tienen una función social muy importante. Las fotos que tenemos en el interior son de personas añosas. Los jóvenes se lo están montando de otra manera. La vida cotidiana pues establece que las compras, sobre todo desde el momento en que se tienen congeladores y frigoríficos, puedan hacerse en grandes centros comerciales en donde uno aparca con facilidad después de que casi todo el mundo tiene coche en las zonas rurales, ¿no? Es más fácil acudir al hipermercado después de que se sale de trabajar que no parar muchas veces en la tienda mixta, ¿no?
el intercambio de noticias, las informaciones de interés comunitario, incluso las redes de sociabilidad, ya no tienen por qué pasar ni por el chigre ni por la misa dominical. El lugar en donde vivo, por ejemplo, tiene redes de WhatsApp de vecinos asombrosas. En esas redes de WhatsApp se organizan estaferias, por ejemplo. Se informa de accidentes puntuales en las carreteras y en los caminos de la zona. Incluso se montan redes de resistencia y de información cuando se detectan toda una serie de robos, ¿no? Las redes sociales están suplantando, de alguna manera, están tejiendo, ¿no?, lazos de transitividad entre las personas que antes se tenían que hacer de forma física, ¿no? Así que yo creo que realmente no es que los bares tienda no sobrevivan, pero los que sobreviven de una manera completamente diferente. Muchos se están cerrando, está claro, ¿no? Pero los tipos de negocios que se pueden parecer a eso son otra cosa completamente diferente. Son lugares en donde, por ejemplo, uno entra en un bar tienda que se supone que es tradicional, ¿no?, pero que, bueno, en realidad ahí a veces hay mezcladas cantidad de cosas de distintas épocas. Pero eso puede ser perfectamente la antesala de lo que verdaderamente importa, que es lo que viene detrás, inmediatamente detrás, que es un restaurante con todas la oferta habida y por haber. Algunos de estos restaurantes incluyen también una esquinita que se parece a una tienda de las antiguas, ¿no?, pero la oferta que tiene es sustancialmente diferente. Son productos de proximidad, llamémoslos así, o de oferta gastronómica más o menos fina. Se parecen un poco a los ultramarinos finos de antaño, ¿no? Es otra cosa, de nuevo, ¿no? Así que al final, eso que pueda parecerse a una tienda mixta, en realidad se está exhibiendo como una curiosidad etnográfica, se está musealizando o se está convirtiendo en un gancho que tiene una naturaleza mercantil que es completamente diferente. Yo creo que todo el mundo puede tener en mente este tipo de locales para visualizarlos, ¿no?, mentalmente. De manera que no es que las tiendas mixtas desaparezcan exactamente, ¿no?, se están redefiniendo, están adquiriendo un rostro diferente, pero las viejas, las que digamos que mantienen eso que teóricamente podía ser su sustancia, pues están perdiendo gran parte de sus funciones, ¿no? Y en esa encrucijada nos encontramos, ¿no? La solución, si es que hay que buscarla, que yo tampoco me meto a científico social en este sentido, tendrá que venir por otra parte. Y yo con esto, yo creo que ya dije todo lo que se me puede ocurrir con respecto al tema de las tiendas mixtas. Gracias por su atención. Muchas gracias por esta magnífica conferencia. Tanta disculpa inicial, no sé, contrasta con la brillantez de la conferencia. O sea que, en fin, como es habitual, abrimos un turno de palabra en esta posconferencia que va a gestionar Santo Domingo. Queda abierto pues el turno de palabra. Sí. Bueno, me ha encantado tu conferencia, Jorge. Hacía tiempo no te he escuchado hablar. Yo creo que la tienda bar tiene un enemigo y un nuevo aliado. El enemigo quizás sea, ¿verdad? Bueno, pues las mejores comunicaciones que hay ahora, todo el mundo tiene coche y todo el mundo tiene a tiro de piedra un supermercado, hipermercado, una superficie, como lo quieras llamar. Entonces, esos precios que pueden ofrecer esas superficies grandes, nuevas, modernas, pues evidentemente suelen ser bastante más baratos que el kilo de azúcar o de aceite o lo que sea que te puede ofrecer la tienda bar, ¿no?, por un lado. Y por otro, también creo que hay que ver el próximo impacto, ya se siente, ¿no?, pero a ver cómo evoluciona también el turismo, cómo se relaciona el turismo con la tienda bar, ¿no? Lo que conozco de la zona del occidente de Asturias,
pues sí hay mucho turista urbanita que viene buscando, más allá de la fórmula de sol y playa, viene buscando otro tipo de experiencias y de cosas, y este tema de las tiendas bar, que ya no existe por las ciudades y por otras partes, pues les parece muy chocante, ¿no? Y aunque sí va teniendo ese perfil que has definido hacia el final, ¿no? De ya, bueno, comercialización de la cuestión o de otra manera, ¿no? Pero hay gente que busca, claro, eso es estacional, ¿no? Decimos estacional. Hay gente que busca casar esas experiencias. Por ejemplo, no hace mucho tiempo, parafraseando o imitando, mejor dicho, a la famosa guía Michelin, pues se hizo la guía Michigrin, que luego por esto fue prohibida, ¿no? En pleito, una historia que hubo, ¿no? Pero yo tengo un cuñado que traía todos los veranos como la guía Michigrin, iba punteando, ¿no? De un año a otro, y con amigos, voy a este otro, ¿verdad? O sea que hay un interés del turismo por este tipo de locales, ¿verdad? Sí, bueno, ahí lo que pasa es que yo no sé si es exactamente lo mismo, o sea, es una mercantilización de una oferta que parece tradicional, pero que no lo es tanto, yo creo, ¿no? Yo creo que al final es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, hay también por ahí funcionando unas guías estupendas, Farturrutes, no sé si alguien la conoce, que te informan también de locales, pero que en realidad son restaurantes. O sea, aquí el problema es que el peso, lo fundamental, recae en la oferta gastronómica. Y después, si aparece algo que se parece a una tienda de abastos, la oferta está reducidísima y se musealiza, se tipifica, es decir, se va al producto ese que tú pagas un sobreprecio porque es típico, ¿no? Y porque cuando vuelvas a Madrid pues vas a enseñar una cosa que mira qué cosas comen en Asturias y cosas por el estilo, ¿no? No creo que tenga esa ligazón con la comunidad local que tenía anteriormente, ¿no? Quizá, ¿no? Necesitamos algún tipo de empresario sagaz, ¿no? Que se dedique a abrir un tipo de locales que sean capaces de acoger, por ejemplo, a una oferta distinta, o sea, que tengan buenas redes de wifi, que se planteen pues acoger a ese tipo de trabajadores, ¿no? Que necesitan, que no tienen sitio en casa, pero que necesitan un espacio público para poder trabajar, ¿no? Y que pueblan cantidad de grandes ciudades, ¿no? De manera que ¿por qué no pueden estar aquí? Pero desde luego yo para eso no tengo solución, pero sí que me parece que tienen que redefinir la oferta, ¿no? No se puede entrar uno en una tienda mixta esperando que esté ahí, pues al final hay una especie de recreación romántica de muchísima gente, sobre todo si tiene años, que intenta recuperar una juventud que ya pasó a través de un espacio que ya no existe, o que si existe como una realidad, digamos, residual, ¿no? Cambia, el propio espacio de la tienda mixta, cuando nosotros lo vemos, lo percibimos como tradicional, pero en realidad eso ha registrado cambios a lo largo del tiempo, muchísimos. O sea, la misma báscula que aparecía en esta foto, que es un invento relativamente reciente, las básculas antes no eran así. Y bueno, ya no digo nada de los frigoríficos que eliminan la trampilla esa que había allí debajo, que a veces no daba lugar a una bodega, era un pozo simplemente para tener la sidra fría, ¿no? Es cantidad de cosas que van cambiando a lo largo del tiempo y parece como si la gente fosilizase su pasado, bueno, pues como un ejercicio gratificante, ¿no? Y tranquilizador de su propio presente, ¿no? Mira, yo tengo una visión, ya soy bastante mayor, y el paso de los años pues permite ver con unas perspectivas lejanas, ¿no? Voy a ponerte cualquier concejo de Asturias, yo soy del occidente, yo soy de Pirineos y de Valdés, bueno, estamos en zonas muy similares. En los años 70, 80, cuando yo tenía 10 o 15 años, pues lo normal es que aquellos pueblos todos reposaban gente, tenían la parroquia como identidad, pues era raro que en esa parroquia, en ese pueblo, hubiera 3 grandes tiendas bares. ¿Por qué? Porque daban vida a toda una estructura rural en la que acudían pues, la gente de todos los pueblos alrededor. Entonces pues, había entierros, había todo tipo de actividades que abastecían allí pues, a toda la zona rural.
de las aldeas, o sea, iban allá a intercambiar los productos, la miel, las castañas, servía como un poquitín de pequeño. En esa tienda bar no solamente se ofrecía mercancía, sino también se compraba, entonces era como una especie de supermercado, pero donde el propio interesado de una aldea pues intercambiaba las fabas y a lo mejor apuntaba allí para que luego cuando viniera pues pagaba el café o pagaba el azúcar o pagaba cualquier cosa. Llegabas allí a aquellos bares, estaba lleno de nenos, estaba lleno de madrileñas a la entrada, porque todo el mundo estaba allí viviendo. Ahora llegas a un pueblo de esos, pues a lo mejor resulta que en toda la parroquia hay 40 personas. ¿Qué va a haber allí? Un turista haciendo una fotografía esperando que salga por allí un dinosaurio. Un dinosaurio por aquí. No sé, la falta de población es la que da lugar a este tipo de abandono. O sea, que hay los pueblos, que hay no solamente que hay las aldeas, que hay evidentemente las tiendas más. Yo un poco pesimista, pero yo lo quiero. Bueno, pero al final estamos en lo mismo, ¿no? Es decir, que lo que está claro es que lo que no podemos es resucitar por decreto un bar-tienda, sobre todo si tiene problemas de base como estos. Si no hay gente, pues no veo qué sentido puede tener. No, por eso, pero por ejemplo, otra generación que nazca ahora, pues es como hablar de no sé, como si me hablan a mí de los no tienen unas dentales. Más o menos. Sí. No, que tampoco tienen ventajas fiscales con respecto a los... Entonces, claro, yo, por ejemplo, en el Oriente, realmente, ahí donde... Entonces, mi mujer, aunque yo sea de Valdés, a ver, en el pueblo de mi madre, Valdés, Casafirmo, en Moanes, pues era el sitio de referencia para todo. Estoy pensando en el teléfono, que no se comentó, y mi padre, pues, trabajaba en telefónica, en los años 70 le tocó poner líneas en todo el occidente de Asturias, ya en las casas, pero entonces el teléfono estaba en el Chile, en el bar-tienda, en el colmado, y todo el mundo bajaba, ¿y dónde se daban los avisos? Oye, mi familia en Madrid daba un aviso allí, y si les pasaba algo, porque en casa no hubo teléfono hasta que lo puso mi padre en el 75, muy poco antes de morirse. Entonces, bueno, pues claro, es que era un espacio fundamental para sostener esa sociedad que ya está desapareciendo, porque la gente que queda es que yo creo que de 80 años para arriba, es muy mayor. Exacto. Es muy mayor. Y luego las buenas comunicaciones, pues, ¿qué es lo que hacen siempre las buenas comunicaciones? Sacan a la gente realmente de los sitios pequeños y la llevan a las grandes concentraciones. Y no al revés. Nunca es al revés. Tienes que esperar 1 o 2 generaciones a que vuelvan ya con otra idea, otra sociedad, otra mentalidad al pueblo ya como segunda residencia, que se ve en Francia o en Inglaterra, como segunda residencia, o lo que ya intentan ahora de pues traer gente de fuera para convertir, no sé si los pueblos en ciudades residenciales o no sé muy bien. Zonas residenciales o una idea que me pareció muy interesante, que es la de la musealización, ¿no? Cogemos y musealizamos la fachada del bar-tienda en realidad. Lo que se ofrece por detrás, y que espero que forme parte de otras próximas jornadas, quizás a organizar sobre aldea y futuro, es que detrás de esa musealización lo que hay es un restaurante, y un restaurante donde lo que se vende es una neococina tradicional, porque tampoco es una cocina tradicional, porque tú vas a sitios que tienen muchísima fama de poner un puto asturiano, lo primero que te han hecho es quitarle la grasa, porque es mucho más de acuerdo a las dietas contemporáneas, ¿no? Dietas desgrasadas. Por lo tanto, ya no es una cocina tradicional. Y hay que plantearnos qué futuro puede tener ese tipo, esas nuevas gentes que dice Jorge, esos nuevos emprendedores que le den más sentido a los bares tienda, como esta cuestión. Nuevos lugares musealizados para un turismo que está buscando experiencias tradicionales que en realidad no lo son. Quizás ahí tenga un nicho para que se mantenga el bar-tienda. Y otra cosa que no se ha comentado, pero que por lo menos en el pueblín donde yo nací, lo digo hace 60 años, había 5 bares, hoy no hay ninguno. Y lo que más echa de menos la población envejecida que queda allí es ¿y dónde me entero yo de las esquelas? Antes la esquela se ponía a la puerta del chigre
Entonces ibas y sabías quién había muerto, dónde se enterraba y cuándo se enterraba. Y ahora lo que funciona, como decía Jorge, hay una red de WhatsApp, pues hay una red de Facebook donde te dicen ha muerto fulano. Y esa es la forma en que la mayor parte de los pueblos con acceso a las redes sociales se enteran. La población por encima de 70-75 años no sabe cuándo mueren sus vecinos, porque no hay un bar-tienda. ¿Alguna? Sí. Es un poco reflexión, entroncando con la charla de Jorge y con lo que acaba de decir Fe sobre... es que se me está viniendo a la cabeza, es un caso al revés que se dio en el pueblo de mi padre, en Belmonte de Miranda, un pueblo de Belmonte que se llama Doria. Mi padre tiene ahora 70. Él siempre, bueno, él cuando era pequeño, mis abuelos bajaron para comprar una casería en lo que es ahora la Corredoria. Bueno, la cuestión es que ese pueblo nunca tuvo bar. Y hace como 12 años o por ahí, en el pueblo quedaba gente en 4 viviendas, evidentemente era un pueblo que había tenido 50 o 60 casas, y un empresario de Grau compró un montón de casas para el turismo rural. A raíz de comprar esas casas para el turismo rural, ¿qué puso que faltaba en el pueblo? Un bar. Porque claro, la gente que venía a las casas de turismo rural, si el pueblo no tenía bar, parecía que no tenía oferta de nada. ¿Qué pasó? Que la gente del pueblo, de las 4 casas, empezaron a ir al bar todos los días. Y los del pueblo de al lado a 5 kilómetros, y los del otro pueblo a otros 5 kilómetros. Gente que normalmente para enterarse de las cosas tenía que bajar, y digo bajar porque el valle está al fondo, bajar a Belmonte Capital o a Grau. Pero bueno, el negocio no debió de salir muy rentable porque al principio el bar que estaba abierto todos los días y los 4 literal vecinos del pueblo iban a juntarse al bar por la tarde después de atender las vacas. Los fines de semana había más gente, en verano había más gente, lo que decimos de los que vienen de Francia y Suiza. Luego el bar fue abriendo solo los fines de semana, luego el bar fue abriendo solo los fines de semana que había gente en las casas rurales y finalmente el bar acabó cerrando cuando el que sacó subvención para las casas rurales acabó su compromiso de permanencia. Y otra idea que se me estaba ocurriendo también, hay una cosa muy curiosa, yo por motivos laborales ando mucho por la meseta, por muchos pueblos de esos que pasas y no hay gente, hay plantas rodadoras. Y aún así cuando hablas con la gente allí hay una suerte de bar, tienda, centro social que es todo junto, un cogollo junto a la vez, que suele llamarse centro cultural, que los 4 o 5 vecinos del pueblo todos tienen la llave y todos van, se reúnen, todos tienen la llave, van cuando quieren y bueno, apuntan lo que consumen, parece que son todos bastante honrados con eso y van reponiendo y eso. Es una suerte de... cumple la labor socializadora del bar tienda de hace 50 años, que posiblemente lo tuviesen todos estos pueblos de la meseta castellana, pero poco adaptado a las nuevas circunstancias, pero bueno, aún así yo lo veo pesimista a todos los modelos con el tema de que todo el mundo rural está extinguido. Pero bueno, eso es una reflexión en relación a lo que estabais comentando. Sí, yo quería comentar que a mí me parece que desapareció lo bueno y nos quedamos con una parte mucho peor. El bar tienda cubría varios sectores, varios servicios. Era centro social, era suministro de alimentación y lugar de ocio. Eso desapareció. ¿Por qué? Por el monopolio de los suministros. Ahora tenemos núcleos, este señor decía que es que hay menos población en los pueblos, pues yo creo que es por el monopolio de toda la alimentación, la distribución que se está haciendo de bebida y comida. Por ejemplo, tenemos un núcleo aquí muy cerca, que es Montecerrao, donde no se puede comprar un periódico ni una barra de pan. Pero cerca hay 2 grandes supermercados que tienes que subir casi como al Naranco para comprar. ¿Por qué? Porque es el monopolio, cada tantos metros un supermercado. No hay un bar tienda, no hay un lugar de ocio ni de reunión, porque lo tienen otros señores. Y también quería comentar el grado de alcoholismo que se medía por el número de bares en proporción a los habitantes. ¿Qué ocurre ahora con los bares de Oviedo que sirven el alcohol en la calle? ¿Eso cómo se mide? Porque un bar puede tener
tantos metros cuadrados y dicen cada tantos habitantes hay tantos metros cuadrados. Y los litros que se vendieron en ese bar y que están consumiendo en las aceras, porque hay aceras aquí muy cerca donde no se puede ni pasar, porque están... ¿Quién estudia esa repercusión en la población? Pues hay estudios de lo que es un estudio bastante amplio que se hizo desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales a propósito del botellón y de la influencia no, yo no hablo de botellón, perdona, no hablo de botellón, no. Yo hablo de los bares y restaurantes que venden la bebida, el botellón lo compran en un supermercado y van a un parque. Yo hablo de un bar que tiene 20 metros cuadrados y en la calle tiene 200 personas invadiendo la calzada. Es que me he terminado. A propósito del botellón, del fenómeno del botellón, y luego cómo se instalaban barras en ventanas y en espacios a la calle porque no se consume en el interior de los bares, sino en el exterior. Y la conclusión a la que se había llegado es que en el exterior tú no puedes pedir un carnet de identidad. Entonces el consumo de alcohol entre menores se daba en la calle y no en el interior de los bares. Creo que estamos hablando de cosas distintas. No hablo de botellón ni de menores. Hablo de adultos en el centro de Oviedo consumiendo en las aceras, invadiendo la calzada. No de gente que está apartada y que tiene 15 años, no. ¿Terrazas? No, en la acera y en la calle. La Paloma. No. Bueno, la Paloma y otros aquí al lado. Aquí mismo, aquí al lado. en la calle, aquí, la Moicajar, sin mesas ni sillas. Determinados días y está sucio. Y todo tienes que cruzar, no puedes pasar por esa acera, tienes que cruzar porque no te dejan, porque está así. Y no son menores, y no es problema de identificación del DNI, no. Es que el bar tiene unos metros mínimos y una clientela máxima. Y tiene que lo ver las autoridades y no se hace nada. Pues ayer no sé dónde está. Pues aquí, nada más salir aquí a la izquierda. Está todo el día la policía en ese sitio. Ya, pero viene, pero nada. Ahí está todo mojado y no puedes pasar. Todo invadido, los coches parando porque tienen la calzada tomada. Y hay varios, no hay uno. No sé. Lo único que controlo de esto es el tema de los consumos alcohólicos entre la juventud. Hay una serie de publicaciones que sí es verdad que lo estudian y hacen, estimaciones yo creo que bastante fiables. Pero del tema del consumo alcohólico en adultos no tengo ni la menor idea. Lo que sí puedo garantizar es que los intentos, digamos, de controlar los consumos alcohólicos tienen una historia detrás tupidísima y todos generan los mismos niveles de fracasos. Siempre. O sea, por ejemplo, a principios de siglo XX, en Avilés, en una de estas oleadas, pues se intentó de todo, ¿no? Había sociedades para la templanza y había no sé cuántas gaitas. Se metió una semana entera a todos los propietarios de tabernas en la cárcel. Porque vendían alcohol a troche y moche. Es que además no solamente lo venden dentro, sino es que la gente llegaba con garrafas, vendían todo lo que les daba la gana y había, un consumo elevado. Los metieron a todos en la cárcel y obviamente salieron a la semana y siguieron vendiendo exactamente el mismo alcohol que siempre y sin mayores problemas. Pagan las multas y ya está. Yo me pregunto, si mañana vengo con una tortilla y me siento ahí en la calle y los coches no pueden pasar y me siento con 3 amigas a comerla, supongo que en 10 minutos me levantan de ahí, ¿no? Pero si tengo un cuadrito no me levantan. Esto se trataría ya de una cuestión muy distinta. No, es por los estudios del alcoholismo respecto a los bares por habitante. Bien, ahora mismo no es así. Esto creo que es algo que excede el tema del que estábamos tratando hoy y que tendría que plantearse en un foro diferente. Sí, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Sí, dígame. La conferencia me pareció francamente fructífera y muy pedagógica. Yo creo que es interesante, claro, la demografía de los pueblos es la que decide, ¿no? Creo que deberían reinventarse las tiendas de abarrotes, las alacerías y sobre todo las tiendas mixtas, ¿no? Tan populares en los años 50 y 60 aquí en Asturias.
Lo importante es, como hacen en Irlanda, en Bretaña, Normandía, que fomentan un poco ese tipo de tiendas al bar con productos de calidad, ¿no? Son casi museos gastronómicos modernizados, ¿no? Y aquí se puede hacer lo mismo. Pienso yo, ¿no? Dar un poco de vida, más o menos, a ese tipo de locales. Lo que pasa es que la dinámica asociativa aquí es completamente diferente. Aquí, o sea, por ejemplo, a nivel municipal, en muchísimas ciudades europeas, algunos gobiernos municipales protegieron cafés antiguos, incluso los restauraron y después los realquilaron a otra gente. Aquí se perdieron absolutamente todos. Incluso, bueno, igual me meto demasiado en política, pero aquí no recuerdo qué ayuntamiento fue, el de Oviedo, que compró un local que había sido de un café que tenía incluso todavía la puerta giratoria, y lo primero que hizo fue hacer oficinas. No se planteó. En Austria, por ejemplo, hay algunos gobiernos municipales que compran este tipo de locales, sobre todo si consideran que es un bien patrimonial, ¿no? Y los restauran y los ponen a funcionar. Y después, claro, en casos como Inglaterra o Irlanda hay una densidad asociativa y un tejido asociativo que se encarga de mantener eso, como se encargan de mantener cantidad de cosas más. Por ejemplo, los path roads, todo lo que son los caminos rurales estos que existen en Inglaterra, no los paga el Estado, no los mantiene el Estado, son las asociaciones de vecinos las que organizan la limpieza de eso, compran áridos para echar en los caminos para tenerlos en buen funcionamiento. Eso aquí es totalmente inexistente. O hay una entidad pública que se encarga de mantener las rutas peatonales, o si no, eso se llena de maleza al año siguiente y ya no funciona. Soluciones mágicas yo creo que no existen, y me parece que si no existe, digamos, una dinámica de base, ¿no? Que presione en una determinada dirección, es muy difícil cambiar esas tendencias, ¿no? Pues nada, si no hay más preguntas ya, gracias a la coordinadora de este magnífico ciclo, gracias al conferenciante, reitero, por esta excelente conferencia, que así coincide todo el mundo. Muchas gracias por su asistencia y levantamos la sesión. Gracias.